Entonces, estamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo, capítulo 5. Qué rápido vamos, ¿verdad? Ya nos aventamos 4 capítulos de Ezequiel. La razón es porque el mensaje de Ezequiel realmente es muy similar al mensaje de Jeremías y al mensaje de Isaías, cada quien desde su punto de vista, solamente que Ezequiel es un poco más dramático su interpretación, ¿no? Porque Dios le pide hacer ciertas cosas, como ya vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Ezequiel la semana pasada? ¿Qué tuvo que hacer? ¿No se acuerdan? Acostarse 360 y tantos días de un lado, o 390 y tantos días de un lado y 40 días del otro lado, y hacer una maqueta de la ciudad, poner una barra, y luego después de eso tenía que guisar sus alimentos, que era lenteja y algunas legumbres más, y los tenía que haber cocido con, primero la orden había sido con excremento humano y después se le dio la oportunidad de que lo hiciera con excremento de buey, ¿verdad? Entonces, pero bueno, muy difícil la situación para él. Y ahora vamos a ver lo que le van a pedir. Entonces seguimos con los simbolismos que Dios le pide a Ezequiel, y el profeta tenía que seguir haciendo este tipo de representaciones, lecciones objetivas, y podríamos decir que es un profeta muy objetivo, muy visual, ¿no? Aparte de que también presentaba un mensaje hablado. Vamos al capítulo 5 de Ezequiel y acompáñame con los primeros 4 versículos, por favor. Está bien raro esto también. Dice: tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, tómate una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días de asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte la esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos números y los atarás en la falda de tu manto, y tomarás de otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta porción. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que tu Espíritu nos ministre, Señor. Padre, que podamos interpretar y entender de una manera efectiva tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa todo esto? ¿Te imaginas todo esto? Ahora le pide 2 cosas, un cuchillo y una navaja. La navaja de barbero es para que haga ¿qué? Para que se corte el pelo. Es decir, una vez más Dios le pide a Ezequiel que dé un mensaje objetivo, y ahora tiene que rasurarse por completo, o sea, totalmente toda la cabeza y toda la barba. Y bueno, eso muchos de nosotros podríamos decir, pues no está tan difícil eso, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí está difícil? Pues déjame decirte que tal vez para nosotros ya no sea difícil, más si eres rapero, ¿no? Bueno, por la barba, ¿qué, verdad? Entonces, pero para un judío, ¿sabes lo que significaba estar pelón y sin barba? Era algo vergonzoso. De hecho, hay una parte en el libro de Isaías que dice que los regresaron con la barba raída y rapados para su vergüenza, ¿se acuerdan? Era algo muy vergonzoso, y aparte que eso, también representaba luto o representaba desgracia. Cuando una persona caía en desgracia, lo que hacía era raparse por completo, echarse ceniza en la cabeza y ponerse esos trajes de silicio. ¿Se acuerdan? Que era una tela rugosa que lastimaba mucho. Entonces Ezequiel se tiene que humillar a sí mismo de esta manera, se tiene que cortar el pelo y la barba por completo, pero no solo eso, la tiene que guardar, o sea, no la tiene que tirar, la tiene que guardar. Y una vez que la tiene que ir a pesar el pelo. Ajá. Y hacer 3 partes iguales, o sea, según la balanza, hacer 3 montones iguales de pelo, y con esas partes hacer una representación, una imagen de lo que pasaría. Cada montón de pelo representa un grupo de gente y su destino ya marcado por Dios. Entonces, la tercera parte tenía que ser quemada dentro de la ciudad, y va a representar algo muy en específico, esos cabellos quemados dentro de la ciudad. La tercera parte tenía que cortarse con ese cuchillo que también le habían pedido, ese cuchillo agudo, una espada, lo tenía que cortar. ¿A dónde? Ese lo tenía que ir cortando alrededor de la ciudad, y caminando por la ciudad y cortando ese pelo.
Está rarísimo todo eso, ¿no? Y el resto se tenía que esparcir al viento. Pero además de todo eso, tenía que tomar unos cuantos, un manojo pequeño de cabellos o de pelo y pegárselo en la falda, en la túnica. Y después de ahí, de ese pedacito, agarrar otros poquitos de los que se pegó en la túnica y quemarlos también. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿entenderían por qué estaba haciendo todo eso? ¿No? Lo va a explicar más adelante, realmente. ¿Qué estaba tratando de decir Ezequiel con todo eso? Dios, realmente, ¿por qué Dios le manda hacer eso a Ezequiel? ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, pensarían que estaba loco muchos, ¿no? Así como que, mira ese loco, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo, no? ¿Imaginas todo ese proceso de quitarte todo el pelo, la barba, luego pesarlo y luego dividirlo y quemar unos y otros hilos cortando alrededor de la ciudad y luego pegarte unos en el vestido? Parece algo loquísimo lo que está haciendo. Igual que lo que la semana pasada estudiamos, ¿no? Todo eso de hacer la maqueta y acostarse 390 días de un lado y 40 días de otro. Y bueno, en los siguientes capítulos, el mismo Ezequiel nos va a guiar, obviamente le está siendo guiado por Dios, pero nos va a explicar el significado de esta ilustración, de lo que está haciendo. Y mira el verso 5 en adelante. Así dijo el Señor Dios. Esta es Jerusalén, yo la puse en medio de los gentiles y de las tierras alrededor de ella. Y ella mudó mis juicios, mis ordenanzas en impiedad más que los gentiles, y más que las tierras que estaban alrededor de ella, porque desecharon mis juicios y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Por tanto, así dijo el Señor Dios, o Jehová, por haberos yo multiplicado más que a los gentiles que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según los juicios de los gentiles que están alrededor de vosotros habéis hecho. Por tanto, así dijo el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra ti, sí, yo haré juicios en medio de ti a los ojos de los gentiles, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Porque los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos a los vientos por todo tu remanente. Por tanto, vivo yo, dijo el Señor Dios, ciertamente por haber violado mi santuario con todas tus contaminaciones y con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. La tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y la tercera parte caerá espada alrededor de ti, y la tercera parte espartirá a los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se acabará mi furor, y haré que cese en ellos mi enojo, y tomaré consuelo, y sabrán que yo soy el Señor, he hablado en mi cielo cuando haya cumplido en ellos mi enojo. Le tornaré en desierto y en oprobio entre los gentiles que están alrededor de ti a los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio, deshonra y castigo y espanto a los gentiles que están alrededor de ti, cuando yo hiciere en ti los juicios en furor e ira, y entre reprensiones e ira, yo el Señor he hablado. Cuando arrojare yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre que serán para destrucción, los cuales yo enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que destruyan y pestilencia y sangrarán, y sangre pasará por ti y meteré sobre ti espada, yo el Señor he hablado. Ok, aquí comienza ya el mensaje hablado que tiene que ver con la ilustración que hizo primero Ezequiel. Primero hace la ilustración, delante de toda la gente está haciendo esas cosas, la gente lo ve y dice, ¿qué está haciendo ese loco, no? Y después comienza a dar un mensaje ya que va a referirse a lo que significa la ilustración. Y comienza refiriéndose primero a la ciudad santa, que es Jerusalén, la cual dice que estaba en medio de todas las naciones. Y el propósito de Dios de haber puesto a Jerusalén en medio de esas naciones, el propósito principal es que ellos debían haber sido ejemplo para todas las demás naciones, primero que nada, de su relación con Dios, de su obediencia a Dios, del monoteísmo, porque las demás naciones circunvecinas eran politeístas por lo general. Entonces ellos eran llamados a dar un ejemplo de su relación con Dios, de su comunión con Dios, de todo lo que ellos significaban como pueblo de Dios, y ellos tenían que haber sido luz a las naciones, pero no lo fueron. Y por el contrario, ¿no? Dice que
no hubo obediencia, cambiaron todos los mandamientos de Dios, y dice, y aún fueron más perversos que las naciones que no eran pueblo escogido de Dios. Esto es gravísimo, ¿no? O sea, el pueblo de Dios, el que había visto todas las maravillas de Dios, los que habían sido bendecidos por Dios, los que habían sido escogidos por Dios, los que habían sido puestos en un lugar especial, chiqueados por completo, resultaron convertirse en los más rebeldes de todos los tiempos. Más que cualquier otra nación, dice la Biblia en este pasaje. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron los mandamientos de Dios, los decretos de Dios. No les importó en absoluto la ley de Dios. Llegó un punto en que ellos ignoraron la ley de Dios por completo, y era tanta la rebeldía que la misma Biblia y el profeta los está acusando. Dice, ustedes no siguieron la ley de Dios ni sus mandamientos, pero no solo eso, ni siquiera respetaron tampoco las leyes de sus ciudades vecinas, de las naciones vecinas. La rebeldía del pueblo de Dios era tanta que no se sometían a nada, a nada, no se sometían absolutamente a nada. Por eso es que también los babilonios los castigaron, porque te acuerdas que el rey se rebeló contra el rey de Babilonia, ¿sí? El rey que habían puesto, que es ¿cómo se llama? Sedequías, que hemos visto en Jeremías, fue el que se rebeló al final, y él había sido puesto por el rey de Babilonia y al final creyó que se podía rebelar. Era un pueblo rebelde por completo, desde sus autoridades hasta los más pequeños era rebeldía total. Así que la consecuencia de la rebeldía sería que Dios dice, yo voy a hacer algo en ustedes que jamás he hecho, algo que no quiero hacer, que jamás he hecho, pero lo voy a tener que hacer. ¿Y sabes por qué Dios hacía todas esas cosas? Porque necesitaba regresar, y para que regresaran tenían que pasar por la aflicción. Entonces dice que serían esparcidos, y ya vimos que la tercera parte dice que van a ser los primeros, van a ser esparcidos sobre las naciones, pero no habría misericordia en el juicio de Dios. Se menciona mucha hambre, de tal manera que podía practicarse el canibalismo, y podría ser una referencia a esto o algo así, porque ya vimos en Jeremías que se dieron casos donde hubo casos de canibalismo. Y ahora los cabellos quemados, dice, la tercera parte son los cabellos quemados dentro de Jerusalén. Dice, los que van a morir dentro de la ciudad, la tercera parte de ustedes va a morir dentro de la ciudad. ¿De qué? De hambre y de enfermedad, ¿okay? De pestilencia y de hambruna. Esa es la explicación. Esos son los que quemó en la ciudad. La otra tercera parte de los cabellos, los que iba a cortar alrededor, eran los que iban a morir tratando de huir. Iban a morir a espada. Esos iban a morir tratando de huir del asedio de los babilonios. Entonces, está profetizado también. Y la otra tercera parte dice que serán, ¿qué? Esparcidos, son los que aventó al viento. Entonces eso es lo que significaba esas tres partes, ¿no? Los que queman la ciudad, los que van a morir de hambre y pestilencia. Los que va cortando alrededor de la ciudad son los que van a morir a espada tratando de huir. Y la tercera parte que avienta al viento son los que van a ir cautivos a las naciones, ¿ok? Entonces todo esto tendría un cumplimiento ya cercano, y todo sería un desastre a causa de las transgresiones a la ley de Dios. ¿Ok? Pero ahora vamos a ir al capítulo 6, donde sigue explicando lo que está pasando el profeta Ezequiel. Una vez más dice, del verso 1 en adelante, vamos a ir al 7. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos, hacia los montes de Israel. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra del Señor Dios. Así dijo el Señor Dios a los montes y a los collados, a los arroyos, a los valles. He aquí que yo hago venir sobre vosotros espadas y destruiré vuestros altos, y vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. En todas vuestras provincias las ciudades serán desiertas, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y sean condenados vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y cesarán, y vuestras imágenes del sol serán destruidas, y serán deshechas vuestras obras. Ok, comienza diciendo, dice, y los muertos caerán en medio de vosotros y sabrás que yo soy el Señor. Ok, entonces ahora se le pide
a Ezequiel que profetice hacia los montes, a las montañas, y que les comience a decir a las montañas una palabra. Obviamente todos decimos, ¿por qué va a profetizarle a las montañas? Ni que lo fueran a oír, ¿no? Porque de alguna manera estas montañas son las que ayudan a definir la geografía de Israel, y lo que es más importante es que estos lugares, los montes altos, los collados y todo lo que menciona ahí, fueron lugares de idolatría, eran los lugares donde ellos levantaban sus centros de idolatría. Todo lo que le llaman lugares altos son altares. Ajá, los altares eran donde ellos habían levantado imágenes del sol, imágenes de acera, imágenes de cuanto Dios podían tener. Acuérdate que en Jeremías decía que cada casa tenía su santo diferente, ¿no? Su ídolo. Entonces tenían de todo. Entonces todos estos eran centros de idolatría, de adoración de ídolos. Y ahora es contra los montes que rodean el territorio de Israel, y es como a ver si los montes oyen. Ya que el pueblo es necio, el pueblo no quiere escuchar. Y se habla de los altares de idolatría que estos habían edificado en los montes y en los collados, y ahora se habla que estos lugares van a ser destruidos por completo. Ajá. Y fíjate que me llama mucho la atención que ellos adoraban al sol. ¿Sabes de dónde tomaron esa costumbre? De la adoración al sol. ¿Quiénes adoraban al sol? Los egipcios. Ajá. Los egipcios eran adoradores del sol. Entonces ellos están retomando lo que aprendieron generaciones anteriores, muchos años atrás, lo están retomando y comienzan a dejar la adoración del Dios verdadero por adorar el sol, las estrellas, ¿no? La semana pasada hablamos un poco de astrología, también se acuerdan de que decía que los rudimentos del mundo, que se refería a todo ese tipo de suertes o de adivinación según los astros. Y otra cosa que dice es que los muertos iban a quedar bajo los pies de sus ídolos, es decir, toda esa gente que levantó altares de idolatría, Dios iba a acabar con ellos, pero los iban a poner en esos lugares de idolatría, y era algo muy simbólico, no había escapatoria, pero debido a que el pueblo de Dios había profanado el templo de Dios, ahora la tierra iba a ser de alguna manera profanada, los lugares de adoración de altares de idolatría iban a ser profanados con cadáveres. Ajá. Y era como darle una sopa de su propio chocolate al pueblo, o sea, como decir, ustedes contaminaron mi templo con sus abominaciones, ahora yo voy a contaminar los centros de adoración idólatra, ajá, con cadáveres de ustedes. ¡Wow! ¿Eh? Y eso fue algo bien grueso, porque si te acuerdas que ellos cuando llegaron hasta descubrir, ¿se acuerdan que en el libro de Jeremías nos dimos cuenta que ellos destaparon tumbas y todo para saquear aún las tumbas, los babilonios? Entonces, esto es algo bien tremendo lo que está haciendo. No había escapación, escapación, ya inventé una palabra nueva, escapación. No había escape de la ira de Dios, ¿no? Entonces dice el 8, 9 y 10, más dejaré que haya de vosotros quien escape de la espada entre los gentiles cuando fuereis esparcidos por la tierra. Y los que vosotros escaparen se acordarán de mí entre los gentiles, entre los cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y serán confusos en su misma presencia a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy el Señor, y que no en vano dije que les había de hacer este mal. Esto está tremendo, ¿eh? Fíjate, termina diciendo que va a haber un remanente que se va a salvar. ¿Y sabes quiénes son esos? Son los cabellos que pegó Ezequiel en sus vestidos. Por eso le dijo, vas a agarrar unos poquitos y te los vas a pegar ahí en tus vestidos. Estos son el remanente que Dios iba a hacer regresar. Pero pasarán por un tiempo de tribulación, y también todo a causa de la idolatría. Pero hay una frase en este versículo que me impresiona mucho, en el verso 9, ponlo por favor. No, ajá. Dice, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. ¿Ves? Esto es algo impresionante, esta declaración, porque ¿qué pasó con Dios cuando vio lo que estaba haciendo el pueblo? ¿Qué pasa con Dios cuando ve la rebeldía de su pueblo, cuando ve, se pone contento y dice, qué bueno que hicieron eso porque así voy a tener pretexto para castigarlos? ¿Qué hace Dios? Se quebranta. ¿Ves? El corazón de Dios se quebranta. Esto es algo sorprendente, ¿no?
Dice, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Y está hablando de que ellos fueron tras otros amantes. Dios era el esposo fiel, ¿sí me entiendes? Dios era el esposo fiel y esperaba tener una esposa fiel que fuera Israel. Pero ellos decidieron ir con otros amantes y eso le quebranta el corazón a Dios. El libro de Oseas, ¿se acuerdas? Lo que le dicen al profeta Oseas, ve y agárrate a una mujer ramera, ¿verdad? Alguien que se dedica a la prostitución y ten hijos con ella. Y la mujer, ¿qué hace? Gomer, ¿qué hace? Comienza a irse con uno y con otro y con otro. Y Oseas como está quebrantado en su corazón por la infidelidad de la mujer. Cuando nosotros somos infieles a Dios, quebrantamos el corazón de Dios. A veces nosotros decimos, no pasa nada. No, sí, estamos quebrantando el corazón de Dios. Y está utilizando realmente una analogía humana, ¿no? Y Dios está expresando la profundidad del dolor que sentía por la idolatría de su pueblo, porque se asociaron con un esposo. Es la forma en que Dios lo está haciendo, está presentando esta analogía humana de alguien que se asoció con un esposo o con una esposa que es constantemente infiel. Y eso quebranta el corazón del que ama verdaderamente. Y se siente con un corazón destrozado, pero dice que cuando llegue el castigo, si ves, este verso es muy importante, dice, los que de vosotros escaparen, que son los cabellos que pegó aquí, ¿verdad? Se acordarán de mí entre las naciones, cuáles serán cautivos. ¿Qué va a pasar con ellos cuando ya estén cautivos? Cuando ya no puedan adorar a Dios, cuando comiencen a ver que perdieron la ciudad santa, cuando comiencen a ver que ya no hay sacrificios, que ya no pueden presentarse en el templo con ofrendas, cuando comiencen a ver que ya no hay profetas, que ya no hay palabra de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener en su memoria un recuerdo muy triste. Van a darse cuenta de lo que perdieron, se van a acordar de Dios. Se van a acordar de Dios y se van a avergonzar a sí mismos. Se van a acordar de Dios y luego se van a avergonzar de sí mismos. Avergonzados profundamente de su pecado. Y esto es lo que pasa cuando alguien se aleja de Dios y quebranta el corazón de Dios a causa de su rebeldía o su idolatría o infidelidad. Cuando tú eres infiel a Dios, quebrantas el corazón de Dios. Entonces Dios va a hacer algo en donde te va a meter en una situación donde tú te vas a sentir tan solo que vas a empezar a recordar a Dios y después vas a empezar a sentirte avergonzado de ti mismo, de lo que has hecho. ¿Okay? Cuando dice, fui quebrantado a causa de su corazón fornicario, está conectado con avergonzarse de sí mismo. Tanto al nivel divino como al nivel humano, fíjate bien lo que voy a decir, tanto al nivel humano como al nivel Dios, algún día, para los que somos rebeldes o desobedientes, nos vamos a poder dar cuenta de cómo nuestra rebeldía o pecado rompió el corazón de Dios y de aquellos que más te amaron. ¿Y sabes qué vas a sentir? Te vas a odiar a ti mismo por eso, cuando despiertes a la realidad. Mientras están viviendo en la idolatría y eso, mucha felicidad, pero cuando llega el quebrantamiento de Dios, cuando ya quebrantaste el corazón de Dios y dice Dios, ¿sabes qué? Ya me hiciste mucho daño, ya me lastimaste mucho. Vas a tener que entrar en un tiempo de disciplina. Y Dios los mete a ellos en esa disciplina, los lleva a las naciones en cautiverio. Y cuando están allá, está el Salmo, ¿se acuerdan que dice? Cuando fuimos cautivos a Babilonia, colgamos las arpas en los árboles porque ya no podíamos cantar a Dios en aquella tierra extraña. ¿Sí se acuerdan? Es la canción esa de By the Rivers of Babylon. Ok. Era tanta la tristeza de estar lejos de Dios, pero ya iban cautivos.
colgaron sus instrumentos en los árboles porque ya no podían cantar más a Dios en una tierra extraña. Entonces empiezan a sentir ese anhelo y empiezan a sentir esa nostalgia por Dios, y cuando se dan cuenta de lo que han perdido y de cómo quebrantaron el corazón de quien más los amaba, comienzan a sentir vergüenza por sí mismos. Y así sucede, hermano, cuando nosotros quebrantamos el corazón de quien te ama, y cuando tú despiertas a la realidad, cuando tú quebrantas el corazón de Dios y despiertas a la realidad, te vas a avergonzar de ti mismo. Y después, ¿sabes qué? Te vas a aborrecer a ti mismo. Cuando dice se avergonzarán de sí mismo, es a causa del mal que hicieron. Primero tienen que recordar lo que perdieron, es decir, a Dios. Y entonces se van a sentir profundamente avergonzados de su pecado. Y luego dice Dios, pero ¿sabes qué? Cuando ya estés ahí, va a pasar algo. Cuando tú te des cuenta lo que perdiste y que quebrantaste mi corazón, y cuando te sientas avergonzado de ti mismo, dice, entonces conocerás que yo soy Jehová. ¿Mm? Entonces, después de eso es que viene el arrepentimiento. ¿Cómo es que llega el arrepentimiento? Cuando sientes ese dolor en ti mismo, ya, eso, cuando te das cuenta de que quebrantaste el corazón de alguien que te ama, cuando te das cuenta que quebrantaste el corazón de Dios, y entonces empiezas a sentir esa soledad y te empiezas a avergonzar de ti mismo, es que estás a un paso ya del arrepentimiento. Y cuando te arrepientes, entonces es que sabrás que yo soy Jehová. Después del arrepentimiento, iban a ser restaurados en su relación con Dios nuevamente. Antes no. Así que todo lo que envió Dios, todo eso que dijo de los cabellos que van a morir la tercera parte en la ciudad, y que la otra tercera parte va a morir alrededor de la ciudad, y que la otra tercera parte van a ser esparcidos a las naciones, y la parte que se pegó en el vestido van a ser el remanente que Dios va a rescatar. Toda calamidad que Dios trajo sobre ellos tenía un propósito. ¿Sabes cuál era? Que ellos regresaran a Dios. Y entonces iban a conocer. Fíjate cuánto tiempo tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, de estar en intimidad con Él, y lo desperdiciaron. Y ahora van a conocer a Dios hasta que Dios les dé ese juicio sobre ellos. Dice Dios, yo les di la oportunidad que me conocieran en misericordia, en bondad, en bendición, pero no quisieron. Ahora me van a tener que conocer de otra manera. Los sigo amando, pero vas a tener que experimentar otra faceta de Dios para que puedas saber que Él es Dios. Esto es algo que sigue sucediendo a menudo, ¿ves? Eso es lo que sucede siempre. Cuando una persona se aleja de Dios por rebeldía, no va a faltar el día que tenga esas memorias, esos recuerdos de Dios, de su tiempo de bendición cuando estaba con Dios. ¿No has oído eso? ¿Ah? De gente que se ha alejado de Dios y dice, no, es que yo cuando estaba con el Señor, y comienzan a sentirse avergonzados de sí mismo. Y eso es el arrepentimiento. Pero cuando hay un recuerdo de Dios y luego viene el arrepentimiento, ¿sabes qué sucede? Hay una relación restaurada con Dios. Es como Dios restaura. Y luego dice del verso 11 en adelante, así dijo el Señor Dios, hiere con tu mano, en otras dice palmea, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Así ha dicho Jehová el Señor. Otra vez, el que sigue, por favor. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca en espada, y el que quede será asediado y morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collar alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugar donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré que la tierra más osalada y devastada que el desierto hacia Altiblat, y conocerán que yo soy Jehová. ¿Sigue?
Ezequiel debía llamar la atención del pueblo con fuertes palmadas, así como que palmotear y pegar con el pie en el piso así, porque tenía que llamar la atención de toda esta gente. Aunque hay una promesa de restauración de un pequeño remanente, Ezequiel tenía que llamar la atención de todo el pueblo porque Dios quería algo diferente. Tenía que atrapar la atención de todo el pueblo de Israel porque venía el veredicto final de Dios para ellos. Ellos consideraban su idolatría como cosa ligera, ¿eh? Como muchos de nosotros a veces consideramos muchas cosas como cosas ligeras. Y preguntamos, ¿a poco eso también es pecado? ¿Mm? Lo que ellos veían como algo muy ligero, tener ídolos, Dios lo vio como ¿qué? Abominaciones malvadas. Así es de que Dios iba a mandar sobre ellos hambre, enfermedad, espada. Dice, no importa si están lejos o cerca. Si están cerca van a morir de hambre y si están lejos van a morir de espada. Todos estos representan los cabellos que Ezequiel estaba haciendo los tres partes diferentes. Dice, no importa si estás lejos, todos van a, o cerca, todos van a caer. ¿Por qué? Porque todos fueron tras la idolatría. Ajá. Y me encanta uno donde empieza a hablar de los lugares altos, de los collados, de los albos frondosos, y dice, ahí voy a poner sus cadáveres. Y sabes que todos esos lugares eran centros de idolatría, ahí lo dice, ¿no? Debajo de toda espesa, encina espesa, lugares donde ofrecían incienso a otros ídolos. Ve nomás lo que va a pasar, ¿eh? Ahí, todos esos lugares, Dios va a poner muertos. Ahí van a caer muertos los que participaron en estos. ¿Dónde? En montes, debajo de árboles frondosos, debajo de toda encina espesa, que era donde ofrecían ellos incienso a sus ídolos. Y no solo eso, había culto que involucraba inmoralidad sexual en esos lugares también. Entonces imagínate, ellos iban a quemar inciensos ahí a esos lugares. ¿Cómo crees que estaba ese lugar cuando quemaban inciensos? Tenía un olor agradable, porque ahí iban a quemar los inciensos. Y el incienso tiene un olor agradable, ¿no? Bueno, hay a quien no le gusta, pero el incienso huele bonito. De hecho, en muchos templos todavía se usa los inciensos. En el templo de Dios se usaban inciensos. Siempre había inciensos prendidos, así es de que a partir de mañana ponemos inciensos, les guste o no. Bien. Entonces, imagínate, era un lugar perfumado y cómo iba a cambiar. ¿Cuál sería el olor ahora de esos lugares? ¿Cómo iban a oler? Putrefacto. ¿Por qué? Porque iba a haber cadáveres y cadáveres y cadáveres en los lugares donde ellos elevaban ofrendas aromáticas para esos ídolos. Ahora el olor iba a ser a podredumbre total. Entonces, lo más importante es que en todos estos versos que acabamos de leer dice, la frase que hace énfasis siempre dice, y conocerás, ¿que qué? Que yo soy Jehová. Y conocerás que yo soy Jehová. Y sabrás que yo soy Jehová. ¿Qué significaba eso? ¿Hasta cuándo iban a abrir los ojos al Dios verdadero? ¿Hasta cuándo iban a dejar su idolatría? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Dios los quebrantara y los pasara por juicio. Entonces iban a conocer a Dios de esa manera. A causa de este juicio, ahora sí van a saber quién es Jehová. Y van a saber que Jehová es verdadero y no sus ídolos. Pero como digo, ellos no quisieron conocerle en bendición, quisieron conocerle en juicio. Ahora la pregunta para nosotros es la misma. ¿Cómo te gustaría conocer a Dios? En una relación de intimidad, de bendición, de misericordia, de llenura, ¿no? O en una condición de juicio, de quebrantamiento. ¿En cuál faceta de estas te gustaría conocer a Dios, relacionarte con Dios, entender que Él es Dios? Obvio, todos queremos en la bendición, ¿verdad, hermano?
en la misericordia, en la parte bonita de Dios. Pero si tú quieres conocer a Dios en esa parte bonita, lo único que tienes que hacer, ¿sabes qué es? ¿Sabes cuál es? Ser fiel. Ser fiel a Dios, es todo. Ser fiel a Dios, porque Dios quiere fidelidad. Y quiere fidelidad al 100%. Esto lo he dicho muchas veces. A los que están casados, ¿cuánto les gustaría que su esposa le fuera fiel 60%? Es mucho, es más del 50, está bien, ¿no? ¿O qué? ¿Al 100 todos? 80, ¿no? 80 está bien, ¿no? ¿Y tú qué crees que quiera Dios de nosotros? ¿100%, 40%, 30%? ¿Cuánto quiere Dios de nuestra fidelidad? ¿100? Yo estoy seguro que habemos muchos que no estamos al 100 con Dios. Dios quiere fidelidad al 100%. Y cuando tú tengas esa disposición de serle fiel a Dios al 100%, vas a conocer a Dios, al Dios que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Pero cuando tú te vayas de infiel, lo primero que va a pasar es que vas a quebrantar el corazón de Dios. Vas a decir, oh, quebrantaste mi corazón. No te voy a destruir, pero te voy a castigar. Te voy a pasar por un tiempo de aflicción para que sepas que yo soy Dios y que yo soy quien te amo. Que yo soy el que te doy todo, aún la misma vida. Sin mí no tienes nada. Sin mí no tienes nada. ¿Qué andas buscando por otros lados? Que tienes toda la bendición de Dios. O sea, Dios quiere lo mejor para ti. Dios no castiga, hermano. Los que nos castigamos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos infieles. Dios quiere fidelidad. Y Dios te dice, ¿cómo me quieres conocer, hijo? ¿En mi carácter apacible, amable, de bendición? ¿O quieres verme enojado? ¿Quieres ver mi ira? Porque me puedes conocer en las dos formas. Y dice Dios, lo único que te pido es que yo soy el número 1. Y después de mí no hay nada. Yo soy el número 1. Y nadie puede competir conmigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¡Wow! Bien. Pues creo que todos queremos conocer a Dios en bendición y misericordia, ¿verdad? Da un aplauso bien fuerte a mi Señor. Que Dios los bendiga. Gracias.